Un saludo para todos. Mi nombre es Fernando Noreña Jaramillo, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente el coordinador de los vicerrectores administrativos y financieros del Sistema Universitario Estatal. En el día de hoy les traemos la propuesta de modelo de asignación de recursos de la Nación a las universidades públicas en Colombia. Este es un modelo que ya fue presentado a la Asamblea de Rectores, tiene el aval de los rectores. Se está trabajando en este momento con el Ministerio de Educación Nacional en la presentación del mismo. Y igualmente ha sido presentado a estudiantes y profesores en diferentes escenarios. Hoy nos vamos a permitir presentarles el modelo con 3 etapas. Una primera, la introducción, una segunda de criterios del modelo para convertirse en política pública y una tercera, componentes y factores. Bueno, la primera, vamos a permitir leer lo que son la introducción. Este es un ejercicio de la Comisión de Vicerrectores, por lo tanto creo que es importante dar lectura completa de esta parte. La presente propuesta se orienta exclusivamente al sistema de universidades estatales y recoge las experiencias vividas por el sistema desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. No cubre, por lo tanto, propuestas orientadas al sistema de educación superior en su conjunto. Transformar el modelo de asignación de presupuesto estatal para las universidades públicas ha sido una preocupación creciente desde que se comenzaron a mostrar síntomas de insostenibilidad en la operación de las instituciones debido a un crecimiento de la cobertura que no correspondió con el modelo de financiación. Esta tendencia al crecimiento vino acompañada de otros cambios como la formación de profesores universitarios a los más altos niveles, la actividad intensa de investigación en algunas universidades, la internacionalización, la movilidad de estudiantes entre regiones del país y a nivel internacional, la diversificación y especialización de la oferta de posgrados y los requisitos de acreditación y condiciones de alta calidad para el sector de educación superior a nivel nacional y mundial. La poca capacidad económica de las familias para financiar los estudios universitarios de los hijos impulsó una nueva oferta privada que depende para sostenerse fundamentalmente de la oferta de crédito público y privado subsidiado y no subsidiado, lo cual condujo a una primacía de lo privado sobre lo público. Constituye entonces un gran reto académico, técnico y político encontrar y adoptar un modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas, el cual debe reconocer la complejidad del sistema y su diversidad a la vez que propender por el cierre de brechas regionales, institucionales e incluso sociales que caracterizan nuestra realidad nacional. Bueno, lo segundo es mostrarles los criterios del modelo para convertirse en una política pública. El primero es la matrícula en las universidades públicas debe respetar al menos el 50% de total del sistema universitario y esto se corresponde con un sistema mixto que actualmente hay en Colombia. Hoy este sistema mixto tiene el 50.4% de las universidades públicas y el 49.6% lo ofrecen las privadas. El sistema de educación superior pública debe crecer en amplitud y profundidad. Crecer en cobertura implica un correspondiente esfuerzo por mejorar en todos los factores que hacen la calidad. Los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC. Esto ya está demostrado. El DANE tiene un nuevo indicador, se llama el ICES, Índice de Costos a la Educación Superior, y creemos que esto puede ser un principio con relación a un indicador que por lo menos recoge de mejor manera la canasta de las universidades. Fortalecimiento de la vinculación docente y administrativa como factor clave y necesario para garantizar los altos niveles de calidad y de sostenibilidad de las instituciones. Importante. Tener referentes con relación al número de estudiantes que debe haber por docente o el número de administrativos por docentes como tal, son referentes de calidad que seguramente se van a imponer y seguramente nosotros vamos a tener que trabajar en ese sentido. El modelo debe reconocer la complejidad del sistema y su diversidad, a la vez que propender por el cierre de brechas regionales, institucionales, incluso sociales que caracterizan la realidad nacional. Hoy tenemos brechas identificadas de las instituciones con algunos indicadores, pero también tenemos brechas entre las universidades que tienen el mismo número de programas, pero que tienen presupuestos diferenciales.
El cierre de brechas implica inversiones y esfuerzos incrementales para subsanar deficiencias evidentes en los niveles de educación básica y media en las regiones y zonas urbanas en donde se encuentra la población con mayores carencias. La investigación en las universidades es un factor determinante para generar una capacidad innovadora a nivel social como país. Las capacidades deben trascender a las empresas, las organizaciones, los servicios y a nivel social. Fomentar el acceso sostenible de poblaciones vulnerables y especiales al sistema universitario estatal SUBE. Hoy, el sistema tiene el 93% de su población estratos 1, 2 y 3. Fomentar la cooperación y no la rivalidad entre los actores del sistema, el ecosistema de educación, ciencia y tecnología, la innovación y el emprendimiento con alto valor. Bueno, después de ver estos elementos que son unos criterios para política pública, creemos importante establecer algunas de las razones que pueden de alguna manera mostrar ese desfinanciamiento estructural del día a día de las universidades. En este cuadro podemos observar que los gastos de funcionamiento e inversión del sistema universitario estatal están presionando por encima del índice de precios al consumidor. Si miramos los gastos de funcionamiento e inversiones del sistema universitario SUBE, los mismos en los últimos 10 años en promedio están presionando un 8.84 el crecimiento anual, mientras el índice de precios al consumidor un 3.86, que es lo que nos reconoce el gobierno por el aumento del presupuesto. Lo que quiere decir allí es que tenemos un 4.98 en gastos de funcionamiento e inversión que no están cubiertos por la transferencia y que año a año generan un desfinanciamiento estructural. Igual ocurre con los gastos de funcionamiento solos. Si bien crecen un 8.37 en promedio anual en los últimos 10 años, los mismos están por encima del IPC un 4.51% anual. Y los gastos de personal, que están creciendo en los últimos 10 años un 9.26 por encima en la presión en el gasto de los recursos de los presupuestos del sistema, crecen por encima del IPC, que está en un 3.86, un 5.41%. Un 5.41% anual en la presión del gasto, que genera un desfinanciamiento estructural permanente al sistema. En esta gráfica que estamos mostrando ahora, que es del Ministerio de Educación, de crecimiento de los costos de la educación superior pública por encima del IPC, encontramos que el mismo ministerio en este corte 2009-2015 evidencia que el crecimiento del gasto docente está en el 3.52 por encima del IPC, lo que de alguna manera demuestra que efectivamente el ejercicio que hace el SUBE está avalado por las cifras que hoy está reportando el ministerio. Bueno, aquí otro cuadro donde mostramos realmente cuánto es el gasto anual en el sistema. En el sistema hoy, a corte de 2019, de acuerdo al estudio del sistema universitario estatal, es 8.4 billones de pesos. Y hoy estamos recibiendo 4 billones de pesos del gobierno nacional. Eso quiere decir que hoy estamos recibiendo el 50% de la financiación que reciben las universidades para mantener 555.000 estudiantes en pregrado, con corte a 2019. Bueno, en este otro cuadro vemos cómo participan los gastos de personal de las universidades en el funcionamiento. El 66% son gastos de personal. Bueno, ya pasamos al modelo. Lo que la Comisión de Vicerrectores ha pretendido es tener un modelo que de alguna manera sea una fórmula que se acomode a cada universidad, digamos que está a la medida de cada universidad. O sea, no es una fórmula general, a las universidades no hay que darle la misma plata a todas somos diversas, en su complejidad las universidades no se parecen, por lo tanto cada universidad va a recibir los recursos que requiere y eso hace parte de este modelo. El modelo tiene dos componentes, un componente uno de recursos a la base presupuestal, que tiene 4 factores, factor 1, 2, 3 y 4. El primero es aportes de la nación y entes territoriales al presupuesto de funcionamiento. El segundo factor es presupuesto incluyendo aumentos de cobertura. El tercer factor es
presupuesto para cierre de brechas institucionales. Y el cuarto factor es presupuesto de la nación para inversión a la base presupuestal. El componente 2 son recursos a la inversión y no son a la base. En el factor 1 encontramos aportes de la nación y entes territoriales al presupuesto de funcionamiento. Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al crecimiento sostenible del presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas, el cual es provisto por el Estado a través de transferencias nacionales y territoriales. En este factor que hemos planteado en este primer componente, lo que hemos dicho es que va a la base presupuestal y tiene unas variables que son las que identifican realmente lo que se le debe entregar a cada institución. La primera es presupuesto actual de los aportes a la nación y entidades territoriales, línea base, ajustado por el índice de costos a la educación superior, ICES, de las universidades públicas provisto por el DANE. El segundo es presupuesto asignado por costo de los nuevos puntos docentes derivados de la aplicación del decreto 1279. El tercero es presupuesto asignado para la vinculación de nuevos docentes y administrativos para cierre de brechas de calidad existentes en las universidades sin aumentos de cobertura. Y la cuarta variable aquí en este factor es presupuesto para el funcionamiento derivado de las decisiones del Ejecutivo y el electivo que impactan las finanzas y fuentes de financiación de las universidades. En este ejercicio se supone que el tema del ICES es un tema que el SUE debe seguir trabajando con el DANE, que es el índice de costos a la educación superior. Entonces, repasando, tenemos ¿cuáles serían los recursos para las universidades? Serían los recursos vigentes de la vigencia anterior, o sea, lo que en la vigencia anterior le entregaron a las universidades por el índice de costos a la educación superior, que es como la canasta de las universidades, más los costos nuevos puntos docentes decreto 1279, que son los que se entregaron a los docentes en la vigencia anterior. Aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? O sea, que la fórmula lo que establece es que se le reconocerá a cada universidad el neto de los costos por puntos docentes que tuvieron en la vigencia anterior. Eso quiere decir que a las universidades solo le están reconociendo el mayor valor de puntos que tiene cada universidad, que ha asignado cada universidad dentro del global de puntos que cada universidad tiene, más el presupuesto de nuevas plantas docentes y administrativas, que debe ser una apuesta que se haga entre el ministerio y cada universidad con relación a las brechas de calidad y a los indicadores que deben cumplir las universidades. Y por último, el presupuesto adicional por las decisiones del Ejecutivo y Legislativo. Para todos en el sistema es claro que el Legislativo cada año saca normas que lesionan la estructura financiera de las universidades o disminuyendo los ingresos como tal o donde se le colocan nuevas cargas a las universidades. Aquí nosotros estamos colocando una fórmula donde se deben colocar los recursos necesarios que de alguna manera generen la fuente para atender esos nuevos gastos o esa disminución en los ingresos de las universidades. Bueno, en este mismo factor vamos a explicarlo desde la fórmula. Desde la fórmula encontramos, en la fórmula que le entregamos en la propuesta de modificación al artículo 86 y 87, encontramos que el sistema universitario quiere destacar algunos elementos. Y lo primero que tenemos que ver es que la fórmula que establece que los recursos a la base deben ser indexados no con el IPC, sino con el ICES. Y el ser indexados con el ICES significa que deben ser indexados con el índice de costos de educación superior, en donde el sistema solicita mantener presencia para hacerle seguimiento en alguna mesa de trabajo al DANE con relación a cómo se hace esta medición en cada vigencia. 2. En la segunda parte de la fórmula, que aquí aparece con azul, esta segunda parte de la fórmula lo que busca es que a cada universidad le entreguen el incremento en puntos docentes
por el factor prestacional que tiene cada universidad. Por eso decimos que el modelo es un modelo a la medida. O sea, no es lo mismo la Universidad Nacional que la Universidad del Magdalena o que la Universidad del Cauca. No, en ese orden de ideas, ni tampoco el neto de puntos es el mismo. Y cuando hablamos del neto de puntos es que la bolsa de puntos que hoy reparte la Universidad Nacional el año pasado es una bolsa de puntos que crece, pero crece, lo que vamos a reconocer es el crecimiento de esa bolsa de puntos, no el crecimiento de cada docente, sino el crecimiento que va a tener la bolsa de puntos y la incidencia que esa productividad tiene en la universidad, ya sea nacional, la Universidad del Magdalena. Eso es muy importante porque daría la impresión de que crecemos y crecemos desbordadamente. No, lo que la fórmula de alguna manera muestra es que se le va a reconocer a la universidad su crecimiento neto en puntos y se le va a reconocer sus prestaciones sociales, o sea, las prestaciones sociales que van de la mano de esos puntos. Adicionalmente vemos un recuadro gris, y ese recuadro gris es donde queremos hacer hincapié, y es que de entrada al sistema, sí o sí, esta parte de la fórmula debe ir. Es la base presupuestal con crecimiento del índice de costos de educación superior, y sí o sí, el incremento por el valor los incrementos de puntos que tiene cada universidad. Bueno, y si mañana no son puntos y son otro sistema, bueno, el incremento en el neto, ¿cierto?, del reconocimiento a la productividad o del reconocimiento de los aumentos salariales que se tenga en la nueva fórmula que establezca el gobierno, si es que va a establecer alguna nueva fórmula. Pero hoy tenemos el 1279 y lo que estamos colocando aquí es puntos 1279. Esa primera parte de la fórmula es la parte más importante del factor 1 de la primera variable. Y después tenemos un crecimiento por nuevas plazas docentes y nuevas plazas administrativas. Habíamos hablado de brechas y las brechas establecen que efectivamente cada universidad debe tener un número de docentes que tiene que ver con el número de estudiantes que tiene cada universidad y un número de administrativos que tiene que ver también con esa complejidad de cada universidad. Ese número ideal que debe tener cada institución es una apuesta que se debe hacer con el Ministerio de Educación en cuanto a crecimientos para ir cerrando esa brecha de calidad. Y por último habíamos hablado del legislativo y el ejecutivo cuando sacan normas y golpean o el ingreso de las universidades o le generan a las universidades nuevas cargas tributarias que no son financiadas. Es allí en la fórmula, en esta primera fórmula, una parte que de alguna manera da cuenta de que allí se coloquen los recursos necesarios para atender ese impacto que se pueda tener por esas decisiones del legislativo y el ejecutivo. Bueno, mira que esta es la parte de la fórmula más compleja. Después viene en el componente 1 viene el tema del factor 2. El factor 2 tiene que ver con cobertura. Allí de lo que hablamos es que debe haber una asignación de recursos orientada al crecimiento sostenible y con calidad de la cobertura de estudiantes matriculados en las universidades públicas. Esas apuestas de ampliación de cobertura, ¿sí?, deben de alguna manera corresponderse con unos presupuestos que se entreguen a las universidades. Entonces el presente modelo establece que el presupuesto de funcionamiento aprobado para aumento de cobertura por universidad equivaldrá al ingreso per cápita de funcionamiento ponderado por tipología de formación en pregrado. O sea, a cada universidad por la ampliación de cobertura, ya sea por incremento en una cobertura por formación en distancia o virtual o presencial, se le deberá entregar un recurso, siempre y cuando este valor sea superior a la mediana del costo per cápita ponderado de formación de las universidades acreditadas del SUE. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que el valor per cápita de estudiante en pregrado del promedio de las acreditadas es un valor que podrá garantizar una educación de calidad a esos estudiantes. El recurso se podrá invertir
en lo que se requiere para la formación de esos estudiantes. Y por eso lo ponemos como un referente inicial. A las universidades les debe entregar por lo menos ese. Si tienen un valor per cápita superior, se les entregará el de la universidad. Hoy por hoy el sistema universitario estatal funciona con dos alternativas de ponderación y aparecen aquí en la presentación. Una primera alternativa es distancia .3, virtual .3 y presencial 1, y alternativa 2, distancia .5, virtual .5 y presencial 1. Estos han sido algunos ponderadores que se han utilizado en el pasado. Bueno, lo que acabamos de hablar en esta diapositiva lo mostramos un poquito más didácticamente para mostrar que el aumento de cobertura sostenible en una universidad X en la siguiente vigencia debe ser igual a los nuevos cupos por el costo per cápita de la IES según su ponderación, o cupos nuevos por la mediana del costo de las IES acreditadas. En síntesis, será el mayor valor entre el per cápita de la universidad o el per cápita de las universidades acreditadas del SUBE. ¿Y esto hasta cuándo? Mientras se dispone de una metodología estandarizada y aplicada por universidad para el establecimiento de costos de formación. Bueno, aquí tenemos otra vez la fórmula, no la voy a explicar, pero es la que va a aparecer seguramente en el modelo que vamos a entregar al Congreso. Bueno, ya estos dos primeros factores dan cuenta entonces de dos temas importantes. Entonces sería, lo primero, el primer factor da cuenta del tema de mantener la base presupuestal y de unos temas estructurales que están afectando. Y el segundo factor de una apuesta que es permanente en todos los planes de gobierno, y es la ampliación de cobertura en las universidades. Hoy la ampliación de cobertura, hoy el indicador dice que estamos en el 52% de la cobertura con relación a los estudiantes que están en edad para hacer estudios universitarios. O sea que todavía tenemos un 48% de estudiantes que están por fuera del sistema. El tercer factor es el presupuesto para cierre de brechas institucionales. Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al cierre de brechas existente en la actualidad en las universidades que conforman el sistema universitario estatal, diferentes al aumento de plazas docentes y administrativas incluidos en el factor 1. ¿Qué planteamos allí? Que se deben destinar unos recursos durante un periodo de 10 años con una inyección significativa en los primeros años de recursos, principalmente orientados a funcionamiento y una parte para inversión en aquellas instituciones que presenten falencias de calidad o cuellos de botella para cobertura. Estos aportes serán apropiados sobre la base de programas de mejoramiento establecidos por cada universidad, los cuales serán formalizados como corresponsabilidad ante el Ministerio de Educación. Dichos planes deberán hacerse corresponder en alcance con los periodos de los planes nacionales de desarrollo. Aquí estamos hablando de esas brechas entre universidades. Tenemos universidades que tienen los mismos programas, pero son universidades y tienen la misma complejidad, pero tienen transferencias de ley distintas. Y necesitamos que se revise el tema para que no se generen esas distorsiones en el sistema. En el pasado se están utilizando los recursos de la base presupuestal de las universidades para inyectarle recursos a las universidades que tienen esa debilidad en presupuesto. Hoy el modelo lo que pretende es que haya unos recursos donde se nivelen esas brechas que existen entre las universidades. Factor 4. Presupuesto de la Nación para inversión y otras fuentes. Es claro para todos que en el artículo 86 de la Ley 30 hay unos recursos para inversión y que crecen con el índice de precios al consumidor. Lo que aquí se está planteando es que esos recursos crezcan con el ICES, con el índice de costos a la educación superior, que es un índice que maneja el DANE. Bueno, el SUBE y el DANE, de manera coordinada y periódica, deberán estudiar con base en las nuevas realidades los costos asociados a la educación superior, pero hoy consideramos que este es el indicador que más se acerca a las realidades de las universidades. Bueno, ya pasamos del componente 1, que son todos recursos a la base, y vamos para un componente 2, que son recursos de inversión no a la base, y allí
es importante tener en cuenta lo siguiente. Durante los últimos años y por gestión también del sistema universitario estatal, el MEN dispone de recursos adicionales para inversión, organizados en bolsas concursables para financiar apuestas de política coyunturales. El SUBE ha estado en muchos escenarios y particularmente en las reformas tributarias haciendo presión para que efectivamente lleguen nuevos recursos a las universidades para que de alguna manera esa inyección de nuevos recursos le permita a las universidades no solamente desarrollarse sino atender también sus brechas en calidad. Estos recursos serán como mínimo los recursos generados por el artículo 102 de la Ley 1819 de 2016, recursos provenientes del impuesto sobre la renta y complementarios, sustituye al CRE. Este artículo establece que de 9 puntos porcentuales de este impuesto, 0.6 puntos se destinarán a financiar las instituciones de educación superior públicas para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y o para financiar créditos beca a través del ICETEX. De allí se debe transferir a las universidades públicas mínimo 350.000 millones que corresponden al 75% del punto 4 restante. Ese ejercicio se debe hacer año a año y debe ser una inyección de recursos en bolsa para las instituciones. De igual forma se deberá priorizar en las regiones proyectos de las universidades públicas provenientes del Sistema General de Regalías. En esto hemos tenido avances, pero creo que podemos seguir mejorando en el ejercicio. Hasta aquí básicamente la presentación inicial y estaríamos revisando ya la fórmula. Paso entonces aquí a un cuadro en Excel donde lo que estamos mirando es cómo afectaría ese primer recuadro que habíamos sombreado en gris. Nos tomamos la tarea de recoger información de las universidades. Aquí tenemos 22 universidades de las 32 que ya recogimos, donde revisamos cómo impactaría esa primera parte de la fórmula a las universidades. Y entonces lo que encontramos para el 2021 es que el aumento sería del 7.72% en el incremento en el presupuesto de las universidades. ¿A qué corresponde? Corresponde a incrementar la base en el índice de costos a la educación superior, corresponde a entregar los puntos netos de cada universidad, o sea, de la bolsa de puntos que maneja cada institución, y a multiplicarlo por el factor prestacional de cada institución. Entonces, con esos dos puntos, con esos dos temas que son muy estructurales en el sistema, lo que logramos para el 2021, de acuerdo a las proyecciones, es un crecimiento del 7.7%, sin tener en cuenta otros elementos pues, estructurales de desfinanciamiento, como son el aumento salarial del gobierno que pesa un punto, y aquí no, y de ese no estamos hablando, y que va directamente no solamente a los administrativos, sino al valor del punto. Pero así las cosas, tenemos que con esa fórmula llegamos, esas 22 universidades, a tener un crecimiento del 7.66%, cuando hoy los acuerdos del gobierno están llegando a un 7.65 en el 2022. O sea, y en el 2021 estamos en un 7.72 y los acuerdos del gobierno en un 7.50. Quiere decir que prácticamente estamos a la par y que es un tema solo del desfinanciamiento estructural que tienen las universidades. O sea, que se repite año a año. O sea que por eso el SUBE de alguna manera establece que esa primera parte de la fórmula debe ir en el ejercicio del modelo, porque de entrada es repetida en el tiempo el impacto negativo que tiene en el desfinanciamiento de las universidades. Es bueno aquí tener en cuenta que el modelo de alguna manera recoge la realidad de las universidades. No es un modelo que busca otras cosas, no, lo que hicimos realmente los vicerrectores es revisar realmente dónde están los problemas que realmente están generando un impacto negativo a las instituciones en su desfinanciamiento. Y lo que queremos es que de alguna manera este tema se resuelva. No fue resuelto cuando salió el 1444, el 1279, no fue resuelto en el momento que aplicaron una fórmula con índice de precios al consumidor cuando las universidades crecen muy por encima de ese índice. Está el modelo para socializar, para revisar
y tenemos poco tiempo. Necesitamos efectivamente hacer la reforma del artículo 86-87 o generar una ley de financiamiento para las universidades. Muchas gracias a todos.